¿Cuál fue el caso más horrible de negligencia que viviste cuando eras niño? Mi mamá me sacó de una guardería de inmediato un día cuando tenía 3 años. Llevaba al menos medio año en esa guardería sin ningún problema, hasta que un día mi mamá fue a recogerme y se dio cuenta de que había estado llorando. Dijo que tenía esa expresión en el rostro que dejaba claro que había llorado durante horas. Mi mamá le preguntó a la maestra de mi clase por qué había estado llorando, y le dijeron que había estado bien todo el día. Como en ese momento parecía un incidente aislado, mi mamá lo dejó pasar y me llevó a casa. Sin embargo, cuando llegamos a casa, volví a llorar. Un llanto fuerte, durante horas, hasta que me desmayé de agotamiento. Ni siquiera puedo imaginar lo que debió haber pasado por su mente en ese momento. Yo tenía 3 años, así que podía hablar, pero no era capaz de expresar correctamente lo que me estaba molestando. Al día siguiente, mi mamá fue a recogerme después del trabajo y vio lo mismo. Se notaba claramente que había llorado durante horas y, una vez más, la maestra de mi clase no tenía conocimiento ni explicación de lo que pasaba. Entonces, mi mamá fue a hablar con la directora de la guardería para preguntar qué estaba ocurriendo conmigo, y le respondieron lo mismo. Ella está bien cuando está aquí. Debe ser algo que sucede en casa. Aquí hay un detalle importante. La directora era amiga de mi abuela materna, y la hija de la directora había sido una gran amiga de mi mamá en la escuela secundaria. Por eso, mi mamá sintió que podía confiar en ella, y toda la situación alimentó aún más sus inseguridades y su culpa por ser una madre soltera y trabajadora. Así que, durante las siguientes semanas, lo mismo seguía ocurriendo todos los días. Mi mamá estaba enferma de preocupación y culpa, tratando de entender qué era lo que claramente me estaba traumatizando. No sé exactamente qué la hizo sospechar, tal vez un presentimiento, pero finalmente ideó un plan. Como trabajaba cerca, decidió llamar a la guardería durante su descanso para almorzar. No quería parecer paranoica, pero algo dentro de ella le decía que algo andaba mal. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Mi mamá pidió hablar con mi maestra, pero le dijeron que estaba ocupada. En su lugar, la directora de la guardería tomó la llamada, y mi mamá, tratando de sonar casual, preguntó cómo estaba yo. «Está genial, jugando y divirtiéndose como siempre», respondió la directora con ese tono profesional y tranquilizador. Mi mamá sintió un pequeño alivio, pero aún tenía un peso en el pecho. Vaciló un momento antes de preguntar, «¿Y cómo estuvo el almuerzo hoy?» «Oh, a los niños les encantan las galletas. Siempre piden más». Mi mamá frunció el ceño. Pagaba una tarifa alta por esa guardería, y recordaba claramente la promesa de ofrecer comidas balanceadas. Entonces, ¿por qué yo solo estaba comiendo galletas? Esa pregunta le rondó la cabeza el resto del día. Cuando llegó la hora de recogerme, decidió salir un poco antes del trabajo y aparecer sin previo aviso. Al entrar, vio niños esparcidos por el suelo, sosteniendo galletas blandas y vasos de jugo aguado. Algunos masticaban lentamente, sin entusiasmo. Otros simplemente parecían aceptar la situación como algo normal. Pero entonces, vio algo diferente. Al fondo de la sala, en una pequeña mesa separada, estaban las hijas de la directora. Frente a ellas, platos llenos de arroz, carne y verduras. Comían tranquilamente, como si nada fuera de lo común. El estómago de mi mamá se revolvió. Se acercó lentamente, tratando de contener la furia que crecía dentro de ella. Cuando llegó hasta mí, vio que sostenía un pedazo de galleta blanda. Mi expresión estaba vacía. Se agachó y me preguntó en voz baja, «¿Todos los días comes solo galletas?» Simplemente asentí. Mi mamá se levantó, se giró hacia la directora y preguntó con la voz cuidadosamente controlada, «¿Por qué algunos niños comen galletas mientras que otros tienen un plato de comida caliente?» La directora sonrió con incomodidad. «Bueno, a los niños les encantan las galletas. Nunca hemos tenido quejas. Eso no responde mi pregunta», dijo mi mamá con firmeza. Una de las hijas de la directora, que parecía tener 1 o 2 años, más que yo, miró a mi mamá con desprecio y dijo, «Los niños pobres no necesitan comida buena». Mi mamá se quedó helada, miró a la niña, luego a la directora, esperando que la corrigiera. Pero la mujer simplemente sonrió con tensión y puso una mano sobre el hombro de su hija. «Oh, ya sabes cómo son los niños», dijo la directora con una risita nerviosa. Mi mamá apretó los puños. «¿Quién le enseñó eso?» La directora carraspeó e intentó cambiar de tema. «Mira, si no estás satisfecha, podemos hablar de esto en otro momento». «No, hablaremos ahora. ¿Me estás diciendo que mi hija y estos otros niños están comiendo sobras mientras tus hijas tienen comidas completas?» «No son sobras», protestó la directora. «Son refrigerios». Mi mamá soltó una risa seca. «¿Y por qué tus hijas no comen estos refrigerios entonces?» La directora no respondió. Fue entonces cuando mi mamá notó otra cosa. Algunos niños tenían moretones en los brazos, pequeñas marcas moradas. Su estómago se hundió. Me miró de nuevo, más de cerca. Yo también tenía un moretón en la muñeca. «¿Qué pasó aquí?», preguntó tratando de mantenerse calmada. Evité su mirada. Se agachó y tomó mi rostro con delicadeza. «¿Quién hizo esto?». No respondí, pero miré, solo por un segundo, a las hijas de la directora, que me observaban con una sonrisa de satisfacción. Mi mamá se puso de pie lentamente, sintiendo cómo la rabia recorría su cuerpo. «¿Tus hijas golpean a los niños? ¿Aquí?». La directora cruzó los brazos. «Solo son niños jugando». «¿Jugando? ¿Esto te parece un juego?». Mi mamá levantó mi brazo.
mostrando el moretón. La directora soltó una risa nerviosa. Los niños se lastiman todo el tiempo. Mi mamá no podía creer lo que estaba escuchando. Miró a las cuidadoras esperando que alguna dijera algo, pero todas evitaron su mirada. Respiró hondo, tratando de controlar su enojo. Si esto vuelve a suceder, tomaré medidas, advirtió. La directora mantuvo esa sonrisa falsa. Por supuesto, nos aseguraremos de que todo esté bien. Mi mamá tomó mi mochila y me cargó fuera del salón. Me aferré a ella con fuerza. Esa noche, mi mamá se quedó despierta por horas, sentada en el borde de mi cama, observándome dormir. Su corazón estaba pesado. Sabía que no podría dejarme ahí por mucho más tiempo. Pero también sabía que, sola, con un trabajo exigente, encontrar una solución no sería fácil. Pero algo era seguro. No iba a dejar esto así. Esa noche, mi madre no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. La imagen de las hijas de la directora comiendo platos llenos de comida mientras yo y los otros niños masticábamos galletas viejas no salía de su cabeza. Y lo peor, las marcas en mis brazos, las miradas de miedo de algunos niños, el silencio de las cuidadoras. Sabía que esto no podía seguir así, pero también entendía que, si actuaba sola, la directora encontraría la manera de encubrirlo todo. Necesitaba aliadas. A la mañana siguiente, después de dejarme en la guardería, algo que le pesó en el alma, pero no tenía otra opción inmediata, tomó su teléfono y comenzó a llamar a otras madres. Algunas eran conocidas, otras solo. Las había visto en la entrada o salida de la guardería. Algunas la escucharon con atención. Otras dudaron de lo que decía, tal vez porque no querían creer que algo así estuviera ocurriendo. Sé que suena increíble, pero les estoy diciendo la verdad. Las hijas de la directora tienen comidas completas mientras nuestros hijos solo comen galletas. Y no es solo eso, hay niños con moretones y nadie dice nada. La reacción inicial fue variada. Algunas madres parecían incrédulas, mientras que otras se quedaron en silencio, pensativas. Pero mi madre no se rindió. Las citó a todas en un café esa misma noche, insistiendo en que al menos escucharan. Si después de esto creen que exagero, pueden irse, pero al menos vengan a escuchar. Esa noche, en el café, las madres llegaron poco a poco, algunas con cara de preocupación, otras claramente escépticas. Mi madre las esperó hasta que todas estuvieron ahí y comenzó a contar lo que sabía con cada detalle. Habló de las comidas, de los moretones, de la forma en que la directora ignoraba las quejas y protegía a sus hijas. Contó cómo la había enfrentado, cómo la mujer solo rió y desvió la conversación. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Las madres se miraron entre sí, asimilando la información. Entonces, una de ellas, Patricia, que había estado callada hasta ese momento, habló. Mi hijo llega a casa con mucha hambre todos los días. Siempre dice que comió en la guardería, pero en cuanto entramos a casa me pide comida de inmediato. Pensé que era normal, que solo tenía buen apetito. Otra madre, Carla, miró a mi madre con los ojos muy abiertos. ¿Dijiste que hay niños con moretones? Mi hija lleva semanas con marcas en los brazos. Pregunté en la guardería y me dijeron que era porque juega mucho. Los murmullos comenzaron. Era como si, de repente, cada madre recordara pequeños detalles que nunca habían conectado. Mi hijo dice que algunos niños son los jefes, y que si se meten con ellos hay problemas, añadió otra madre. Mi hija me contó que una de las hijas de la directora empujó a un niño y nadie dijo nada, comentó otra. La indignación creció en el grupo. Lo que comenzó como dudas ahora se transformaba en enojo. Mi madre sabía que tenían que actuar antes de que la directora sospechara y se cubriera las espaldas. Necesitamos un plan. Si vamos a hablar con ella individualmente, lo negará todo. Si intentamos denunciar sin pruebas, tal vez no logremos nada. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Carla. Mi madre miró a todas y respiró hondo. Vamos a conseguir pruebas. Las madres se miraron entre sí. Algunas parecían dudar, pero otras ya estaban convencidas. Mi esposo puede ir conmigo cuando recojamos a nuestra hija. Es abogado. Tal vez pueda notar algo que podamos usar contra la directora, sugirió Patricia. Mi hermano trabaja como periodista. Si conseguimos pruebas, puede ayudarnos a divulgarlo, dijo otra madre. ¿Y si hablamos con las cuidadoras?, preguntó Carla. Algunas de ellas parecen incómodas. Seguro saben algo, pero tienen miedo de hablar. Mi madre asintió. Bien, esto es lo que haremos. Mañana, algunas de nosotras recogeremos a los niños más temprano, sin avisar. Observaremos todo. Si podemos, grabaremos lo que veamos. ¿Y si sospecha? Entonces debemos actuar rápido. Lo importante es demostrar que esto no es solo cosa de una madre molesta. Somos todas nosotras. Una madre que había permanecido en silencio, suspiró y murmuró. Nuestros hijos no merecen esto. Ninguno de ellos. Mi madre asintió con firmeza. Y por eso, vamos a detener esto. El plan estaba en marcha. Mañana la directora no tendría a dónde escapar. Al día siguiente mi madre se despertó con una sensación extraña en el pecho. Algo dentro de ella le decía que simplemente llegar más temprano a la guardería y observar no sería suficiente. La directora ya sospechaba de ella. Y si las cuidadoras estaban advertidas, podrían disimular las cosas antes de que alguien viera algo sospechoso. Era arriesgado. Sabía que necesitaban algo más concreto, algo que la directora no pudiera negar. Fue entonces cuando tuvo una idea. Esa misma mañana, antes de salir al trabajo, llamó a Carla, una de las madres que había estado en la reunión del café. Tenemos que cambiar el plan, dijo sin rodeos. ¿Cómo así?, preguntó Carla preocupada. Si simplemente llegamos más temprano pueden disimular todo. Pero
¿Y si conseguimos una grabación? Algo que muestre exactamente lo que sucede cuando no hay adultos alrededor. Carla se quedó en silencio, por unos segundos. ¿Cómo haríamos eso? Ninguna de nosotras puede quedarse ahí todo el día, con una cámara. La ponemos en la mochila de uno de los niños. Nunca revisan las mochilas, se quedan ahí todo el día. Si la posicionamos bien, podemos ver todo sin que nadie lo note. Hubo otro momento de silencio. Luego, Carla suspiró profundamente. Yo tengo una. Mi esposo compró una cámara pequeña, para vigilar al perro cuando estamos fuera. Podemos usarla. Mi madre sintió alivio mezclado con ansiedad. ¿Podrías ponerla en la mochila de tu hijo hoy? Oh, sí. Es pequeño, ni se dará cuenta. Pero, ¿y si la descubren? No lo harán. Y aunque lo hagan después, ya tendremos las imágenes. Esto va a acabar con esa mujer. Carla aceptó. Y así, el plan entró en acción. Esa tarde, Carla preparó cuidadosamente la mochila de su hijo. Escondió la pequeña cámara entre los objetos, asegurándose de que la lente tuviera una vista clara del entorno. Revisó 3 veces para asegurarse de que estuviera bien colocada y no se moviera durante el día. Cuando llegó a la guardería, le entregó la mochila a su hijo con una sonrisa, tratando de actuar con normalidad. Que tengas un buen día. Amor, compórtate, ¿sí? Dijo como si fuera un día cualquiera. Observó mientras el niño entraba sin problemas. Ahora, solo quedaba esperar. Mi madre y Carla pasaron el día inquietas, revisando el teléfono a cada rato, deseando que todo saliera bien. Cuando finalmente llegó la hora de la salida, Carla fue a recoger a su hijo y tomó de vuelta la mochila. Su corazón latía con fuerza. En cuanto llegó a casa, llamó a mi madre. Ya tengo la mochila. Ahora veamos qué conseguimos. Mi madre corrió a casa de Carla y juntas conectaron la cámara a la computadora. Los primeros minutos parecían normales, niños jugando, algunos conversando, pero a medida que pasaban los minutos, las imágenes comenzaron a revelar la verdad. Al principio era sutil. Las cuidadoras ignoraban por completo a algunos niños mientras prestaban atención exclusiva a las hijas de la directora. Luego se hizo más evidente. Una de las hijas de la directora empujó a un niño más pequeño, que cayó al suelo llorando, y nadie hizo nada. Las cuidadoras simplemente miraron hacia otro lado. La cámara también captó la hora de la comida. Los niños comunes recibieron los mismos viejos y secos paquetes de galletas con jugo diluido, mientras que las hijas de la directora fueron servidas con platos de comida caliente, arroz, carne, verduras frescas. Comían tranquilamente, separadas de los demás. Pero lo peor aún estaba por venir. En una de las grabaciones, una cuidadora tomó a una niña por el brazo con fuerza, arrastrándola a su asiento de mala manera. La niña gimió de dolor, y la mujer le apretó aún más, dejando una marca roja en su piel. Más tarde, en otra escena, un niño intentó tomar un juguete de las hijas de la directora y fue empujado con violencia. Se cayó de espaldas y se golpeó contra la pared, comenzando a llorar. Nadie intervino. Ninguna cuidadora hizo nada. Mi madre y Carla estaban paralizadas, mirando la pantalla con el corazón encogido. Esto es inaceptable, susurró Carla con los ojos llenos de lágrimas. Ahora tenemos pruebas, dijo mi madre, respirando hondo para contener la rabia. Esta mujer no se saldrá con la suya. Sabían que esa grabación era suficiente para destruir a la directora. Pero la pregunta ahora era, ¿cuál sería el siguiente paso? Esa noche, mi madre, Carla y las demás madres sabían que ya no había marcha atrás. Tenían pruebas claras de todo lo que sucedía en esa guardería. Ahora era el momento de hacer justicia. Ningún niño merecía ser tratado así. Ninguna madre merecía pagar caro para que su hijo pasara hambre y fuera maltratado. La primera decisión fue llevar todo a la policía. Reunieron los videos, capturas de pantalla de conversaciones y hasta testimonios de algunos niños más grandes que lograron contar lo que vivían allí. Carla, aún temblando de rabia, escribió un mensaje en el grupo de madres. Es ahora. Quien pueda venga conmigo a la comisaría. Tenemos que hacer la denuncia juntas. Segundos después, los teléfonos comenzaron a vibrar con respuestas. Voy en camino. Mi esposo también vendrá. Llego en 10 minutos. Esa misma noche, un grupo de más de 10 madres apareció en la comisaría con pruebas, listas para denunciar. Cuando el oficial de turno vio los videos, su expresión cambió de inmediato. Esto es una barbaridad. Llamó a un inspector y le ordenó que registrara todo en el sistema. En cuestión de minutos, el caso ya estaba siendo tratado como una investigación formal. Vamos a necesitar más testimonios, dijo. Esto es grave. Conseguiremos más, respondió mi madre con firmeza. Podemos traer a otras madres e incluso a algunas exempleadas. Seguro que algunas de ellas vieron todo pero tenían miedo de hablar. El oficial asintió. Si logramos reunir más testimonios, la investigación avanzará más rápido. Pero ya les adelanto que, con estos videos, esa guardería no durará mucho tiempo abierta. Salieron de la comisaría sintiendo un alivio momentáneo, pero sabían que no era suficiente. Solo la denuncia no garantizaba justicia. La directora podría intentar manipular la situación, echar la culpa a las cuidadoras o incluso tergiversar todo. Necesitaban exponer la verdad públicamente. Fue entonces cuando Carla tuvo otra idea. ¿Y si publicamos los videos en las redes sociales? Mi madre dudó un momento. ¿Crees que ayudaría? Por supuesto, dijo Carla, ya desbloqueando su celular. Si esta historia se difunde, nadie más confiará en ella.
Aunque intente defenderse, ninguna familia querrá llevar a sus hijos ahí. Una de las madres, cuyo hermano era periodista, tomó su teléfono y comenzó a enviar mensajes. Voy a ver si puede publicar algo. Si conseguimos que la noticia salga en los medios, será imposible que lo oculten. Minutos después, llegó la respuesta. El periodista quería los videos, los testimonios y todas las pruebas que tuvieran. Y en menos de 24 horas, una noticia impactante fue publicada con el título: Guardería de prestigio maltrata a niños y favorece a las hijas de la directora. Abusos y negligencia expuestos en video. La historia se viralizó rápidamente. El video se compartió miles de veces en pocas horas. Las redes sociales explotaron con comentarios indignados. Gente de toda la ciudad comenzó a etiquetar a la guardería, exigiendo explicaciones. Algunas madres que tenían a sus hijos inscritos allí y no sabían nada sobre lo que ocurría, empezaron a retirar a sus niños y a pedir reembolsos. La directora intentó defenderse. Al principio publicó un comunicado diciendo que todo era un malentendido, que los videos estaban sacados de contexto y que las madres estaban exagerando, pero nadie le creyó. La presión aumentó. Los inspectores de la municipalidad realizaron una inspección sorpresa y encontraron más irregularidades, desde la comida en mal estado hasta la falta de medidas de seguridad en varias áreas del establecimiento. No pasó mucho tiempo. En menos de una semana la guardería fue clausurada. Pero eso no fue todo. La fiscalía abrió un proceso contra la directora por negligencia, fraude y maltrato infantil. Fue citada a declarar y trató de argumentar que no sabía lo que ocurría, que las responsables eran las cuidadoras. Pero los videos no dejaban lugar a dudas. Los abogados de las madres exigieron una indemnización. Ellas habían pagado una tarifa alta por un servicio que no se cumplía. Nuestros hijos habían sufrido. Era lo mínimo que podían hacer. El juez dictaminó que la guardería debía pagar una multa elevada a todas las familias afectadas. Mi madre y las demás recibieron una compensación económica por el daño que nos habían causado. Y la directora fue declarada culpable y procesada judicialmente, pero evitó la cárcel pagando una fianza altísima. Eso no impidió su caída. Con la guardería cerrada y su reputación destruida, nunca más pudo abrir otro negocio relacionado con la educación. La gente la reconocía en la calle, sus antiguos contactos la evitaban, y su nombre quedó manchado para siempre. Intentó recuperarse, pero la verdad ya había sido expuesta. Nosotras, en cambio, seguimos adelante. Después de todo esto, mi madre encontró un nuevo lugar para mí, donde fui tratado con respeto y cuidado. Nunca más pasé hambre, nunca más fui ignorado o lastimado. Y más que nada, aprendí una lección para toda la vida. La injusticia solo triunfa cuando nadie hace nada, pero cuando las personas se unen, la verdad siempre gana. Hoy, muchos años después, miro hacia atrás y veo el impacto duradero que tuvo toda esta experiencia en mi vida y en la de tantas otras familias. La guardería cerró, la directora nunca pudo recuperar su reputación y todos seguimos adelante. Pero lo más importante que quedó de todo esto no fue solo la justicia, sino el lazo que se creó entre las madres. Las mujeres que antes apenas se saludaban en la puerta de la guardería se convirtieron en amigas cercanas. Mi madre y Carla, por ejemplo, siguen siendo inseparables. Al principio, sus conversaciones giraban en torno a lo que había pasado. La indignación, las batallas legales, la lucha que enfrentaron juntas. Pero con el tiempo, su amistad se convirtió en algo mucho más profundo. Ahora se reúnen con frecuencia, ya sea para tomar café, ayudarse mutuamente con consejos sobre la vida o simplemente ponerse al día. Ese grupo de madres que antes solo intercambiaban miradas cansadas mientras recogían a sus hijos, se transformó en una red de apoyo inquebrantable. Crecí conociendo esta historia. Mi madre nunca me la ocultó, y creo que eso hizo toda la diferencia en mi forma de ver el mundo. Aprendí, desde muy pequeño, que no todos los adultos merecen confianza ciega, que no toda figura de autoridad es honesta, y sobre todo, que cuando las personas se unen por una causa justa, pueden derribar cualquier obstáculo. Muchos de los niños que estuvieron conmigo en esa guardería también crecieron sabiendo lo que pasó. Algunos aún mantenemos contacto, otros siguieron caminos diferentes, pero hay un lazo invisible que nos une. Pasamos por algo que, de una forma u otra, marcó nuestra infancia. Fuimos víctimas de un sistema que nos falló, pero también fuimos testigos de algo poderoso. Nuestras madres no se quedaron calladas. ¿Y la directora? De vez en cuando todavía escucho algo sobre ella. Dicen que intentó abrir otro negocio en otro lugar, pero nunca recuperó la confianza de la gente. Su nombre quedó manchado, y aunque evitó la cárcel pagando una fortuna, su verdadero castigo fue perder para siempre su credibilidad. Mi madre, en cambio, se convirtió en un pilar para muchas mujeres que enfrentaron injusticias similares. Después de lo ocurrido, comenzó a involucrarse en iniciativas de protección infantil, ayudando a otras madres a identificar señales de abuso y negligencia en escuelas y guarderías. Si antes se sentía culpable por trabajar tanto y no notar lo que me pasaba, hoy usa esa experiencia para evitar que otras familias sufran lo mismo. Y yo, hoy soy adulto, sigo con mi vida, pero llevo esta historia conmigo como un recordatorio de lo que realmente importa. Sé que, si algún día tengo hijos, haré todo lo posible para que nunca pasen por lo que yo pasé. Y si algún día veo que algo injusto sucede, no me quedaré callado, porque aprendí de mi madre y de todas esas mujeres que la injusticia solo triunfa cuando las personas deciden no luchar. Y cuando deciden luchar juntas, nada puede detenerlas.